De acá en más, las cosas son similares a las de recién, por eso nos tomamos tanto trabajo en el primer ejemplo. Hay que plantear para varianza desconocida. Ahora plantearemos hipótesis nula, vamos a definir cómo hacer el muestreo, pero en este caso, sobre todo, vamos a mirar cuántas muestras tomar. El estadístico de prueba va a ser esta T, y si nosotros optamos por establecer un nivel de significación, ¿sí? Entonces vamos a encontrar los valores críticos mirando la distribución T y encontrando críticos dependiendo de cómo sea la zona de rechazo y no rechazo. Una vez que armemos o planifiquemos el ensayo de hipótesis, pasamos a calcular el valor observado de esa T, digamos, ¿sí? Y decidimos. Muy bien, vamos a ver si podemos armar un ejemplo. Ahora resulta que en esta planta donde se estaban produciendo cosas y empacando, el gerente de la planta planifica otra prueba. A él solo le importa detener el proceso si hay evidencia de que la media del tiempo de empaque es mayor que 10. Y el gerente resulta que es más realista o digamos no va a confiar en valores previos y dice, él sabe que la varianza no se conoce, o sea, la variable X que correspondería al tiempo de empaque, ¿sí? Dice, va a suponer que es una normal, como antes, con media muy varianza sigma cuadrado, pero ahora las dos cosas son desconocidas. Bueno, pasemos a organizar o a planificar nuestro ensayo de hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis ahora? El gerente de planta dice que va a detener el proceso si hay evidencia de que la media es mayor a 10. O sea, esa sería su hipótesis objetivo, que sea mayor a 10. Entonces, a esa hipótesis la vamos a poner en la hipótesis alternativa, ¿sí? Y en caso contrario, ¿qué será? Que la media es menor o igual que 10. Bueno, en este caso él no va a detener la planta, ¿sí? Seguirá produciendo, empacando como estaba. Bueno, el gerente decide que va a controlar 30 casos y te va a trabajar también con un nivel de significación de 0.05. ¿Cómo vamos a armar nuestra regla de decisión? Como dijimos antes, tenemos que ir a mirar nuestro estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba para el caso en no conocer varianza está dado por esta variable x raya menos 10, que sería el valor en hipótesis nula, sobre S sobre raíz de n. X raya y S no los conozco, son variables aleatorias que van a ir a evaluarse en la muestra. ¿Cuál es la distribución del estadístico de prueba? Y es una T con n-1, 29 en este caso, grados de libertad. Ahora, pensemos en cómo sería la regla de decisión. En esto la intuición es todo. Si yo quiero decir si la media es mayor a 10, yo lo pienso como, bueno, mi hipótesis acá es que la media es grande y entonces cuando el valor promedio de valores grandes, yo voy a imaginarme que esta sería la situación de media igual, mayor a 10. Bueno, ahora esto que simplemente se corresponde con una idea intuitiva, la vamos a poder fijar y medir controlando los riesgos que dijimos. Entonces, la regla de decisión para decir que la media es mayor que 10 será mirar el estadístico de prueba en la media y si es mayor que un valor T crítico que vamos a encontrar, entonces diremos que rechazamos la hipótesis nula. O sea, diremos que la media es mayor a 10. ¿Cómo sacamos el T crítico? Este valor de aquí, ¿de dónde sale? Bueno, sale de la aplicación o la tablita de T. El T crítico es, aquí lo voy a poner con una flechita, este es el T crítico.
el valor que deja a la derecha una probabilidad igual al nivel de significación. Entonces voy a la tabla, voy a la aplicación y digo, si quiero dejar a la derecha 0,05 y los grados de libertad son 29, bueno, entonces tiene que ser 1,699 mi valor crítico. Entonces, con esto estoy diciendo la regla de decisión que la armé a partir de cuál es la hipótesis, cuáles son las hipótesis, fijando el n y fijando el nivel de significación. ¿Está bien? Con esa información pude calcular el t crítico y eso es lo que me arma la regla de decisión. Bueno, continuemos un poquitito. A ver, si en la muestra se observó que el valor promedio, o sea, ¿qué quiere decir esto? Esto sería el valor promedio observado, ¿sí? Observado ahora en 30 casos, ¿eh? El tamaño muestral es 30. Y también se observó que el desvío muestral es 2,53. ¿Qué es el desvío muestral? Es la S, lo que llamábamos Sn-1, que aquí lo tengo escrito como S sin subíndice, ¿sí? Ese es el desvío muestral y es el que aparece en el estadístico de prueba. Por eso justamente el estadístico de prueba es una variable aleatoria que yo voy a poder evaluar en los datos, ¿sí? Esto sería como el t observado, si queremos llamarlo así, ¿sí? El valor observado en la muestra, observado en la muestra, quedó un poquito desprolijo, sí. El valor del estadístico de prueba observado en la muestra, hago la cuentita, 10,79 menos 10 sobre 2,53 sobre raíz de 30 y me da 1,71. Es mayor que 1,699. Si el valor crítico era 1,699, el valor de t observado me cayó por acá. ¿Está bien? El 1,71. Cayó en la zona de rechazo. Entonces voy a decir, o mejor dicho, el gerente va a concluir que hay evidencia para rechazar H0. O sea, hay evidencia para revisar el proceso de embalado. Bueno, dijimos que había otra manera de tomar decisiones. ¿Cómo sería? Con el p-valor. A ver, rebobinemos. ¿Cómo se saca el p-valor? Y en realidad para el p-valor lo único que necesitamos es decir cuáles son las hipótesis, ¿sí? A partir de las hipótesis, tener idea de qué forma tienen la zona de rechazo y zona de no rechazo, y después voy a ir a mirar el estadístico de prueba y calcular el valor estadístico de prueba con los datos observados. Entonces, una vez que tengo esto, con el valor de t observado, lo tomo como valor crítico y entonces calculo la probabilidad como si fuera una probabilidad de rechazo. Ah, la zona de rechazo son a derecha. Bien, entonces calculo la probabilidad de que la variable t sea mayor que 1,71. Esto me da 0,048. Fíjense que es menor que 0,05. Entonces, ahí se ve que puedo rechazar hasta a un nivel de 0,05. Quiere decir, yo podría primero calcular el p-valor y compararlo con el nivel de significación que quiero trabajar. Si el p-valor me queda menor que el nivel de significación, entonces rechazaría. Digo, hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver los riesgos que corremos cuando estamos haciendo ensayos de hipótesis. Los riesgos son probabilidades de equivocarnos, probabilidades de cometer un error. Si nos planteamos cuáles son las situaciones posibles sobre H0, ¿sí? La realidad, digamos, esta realidad que en realidad es desconocida porque nunca vamos a saber cuál es realmente el valor medio, ¿sí?
pero las situaciones posibles son que H0 es verdadera o no. Y nosotros sobre eso estamos tomando acciones. En función al ensayo de hipótesis que planificamos, vamos a decidir no rechazar H0 o sí rechazarla. Bueno, si no rechazamos H0 y H0 era verdadera, no nos equivocamos, está todo bien, correcto. Si rechazamos H0 y H0 era falsa, también una decisión correcta. Pero lo que nos interesa medir es en realidad las formas de equivocarnos. Si rechazamos H0 y H0 es verdadera, cometimos un error de tipo 1. Y por acá, si no rechazamos H0 y H0 era falsa, cometemos error de tipo 2. Estos errores son muchísimos, porque así como hay tantos valores de los parámetros, hay tantos errores posibles, ¿eh? Pero hay algunos errores en particular que nosotros tomamos en cuenta. Por ejemplo, cuando definimos el nivel de significación alfa, ¿sí? Lo definimos como el máximo de las probabilidades de equivocarnos rechazando cuando H0 es verdadero. O sea, es el máximo de las probabilidades de errores de tipo 1. Fíjense que el alfa se calcula como el máximo cuando en realidad H0 es verdadero. Si en el caso 2 yo, por ejemplo, estaría tomando H0 como que la media es menor o igual que 10, ¿sí? Menor o igual que 10 son muchos valores de mu, pero el máximo de los valores posibles se da cuando la media es igual a 10. Y como el alfa se toma sobre el máximo, esa es una de las razones que obligan a poner el igual en la hipótesis nula cuando estamos planificando nuestros ensayos de hipótesis fijando un nivel de significación. Bueno, ¿cuáles otros errores podemos medir? Vamos a medir un montón de otros errores que vamos a llamar los beta y en realidad son los beta como función de mu o acá van a poner el parámetro que corresponde, ¿sí? El parámetro de la hipótesis. Si es una prueba para P, será un beta en función de P. Si es una prueba para varianza, será beta en función del parámetro varianza, etc. ¿Qué hace beta? Es simplemente esto, el cálculo de probabilidades de errores de tipo 2 cuando fijo ese valor mu que digo acá. Esto es, si yo pongo mu igual a 12, entonces voy a calcular la probabilidad de no rechazar H0 para ese valor mu igual a 12. Y entonces beta en realidad es una función de valores del parámetro que recorren los valores de H1. Está mal acá. H1, porque es un error de tipo 2. Bien, ya me di cuenta. Vamos a corregirlo, corregirlo, corregirlo. Ojo, esto es H1. Bueno, vamos a mirar entonces otra forma de ver los errores y verlos todos al mismo tiempo. Bueno, ahora vamos a ver una curva que me permite visualizar los riesgos o probabilidades de error que estamos cometiendo en este ensayo. Se llama curva característica y es muy utilizada en el contexto de la industria porque permite observar los riesgos antes de ir a mirar la muestra, ¿sí? Y entonces, planificando el ensayo, podemos medir los riesgos y saber si esos riesgos, o algunos riesgos en particular que estemos interesados en controlar, los va a cumplir el ensayo o no. Bueno, se define la curva en cada valor del parámetro, voy a pensarlo para la media, que es lo que estuvimos analizando, como el cálculo de la probabilidad de no rechazar H0 para cada valor de mu. Esto es, voy a poner en un gráfico, aquí abajo los valores del parámetro y aquí arriba voy a ir calculando C de mu, que será esta probabilidad de no rechazo.
como es una probabilidad, los valores que voy a ir obteniendo son valores entre 0 y 1, claramente. ¿Sí? Vamos al ejemplo 1. En este ejemplo, H0 era media igual a 10 versus que la media no era 10, ¿sí? Versus H1 media distinta de 10. Dijimos que el estadístico de prueba, que era una normal estándar, dijimos cuál era la regla de decisión y entonces después de esto podemos calcular algunas probabilidades. Algunas las tenemos ya fijas. Por ejemplo, dijimos 0,05 era el valor de probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadero. Quiere decir cuando la media vale 10, porque era el ejemplo donde el H0 tenía un solo valor posible. Bueno, entonces si yo pongo aquí el valor 10, lo que está calculando el 0,05 es la probabilidad de rechazar. Y lo que quiere C de mu es la probabilidad complementaria, que va a ser entonces 0,95. ¿Sí? Bueno, vamos a algo un poco más complicado. ¿Cómo sería el cálculo de C en una media de 11, por ejemplo? Y sería la probabilidad de no rechazar cuando la media es 11. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo no rechazábamos? Cuando el promedio menos 10 sobre el desvío del promedio, que me había dado 3 quintos, 0,6, estaba entre más y menos 1,96. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner en módulo para que sea más cortito de escribir. El módulo tiene que ser menor que 1,96. Pero ahora yo quiero calcular la probabilidad de esta región cuando estoy pensando en una variable x promedio normal, pero con media igual a 11. ¡Wow! Entonces acá no me sirve porque esto no me da una normal estándar. Si la media es 11, yo no le estoy restando su media. Entonces hay que reorganizar todo esto, ¿sí? Separando esta probabilidad, por ejemplo, cuando desarman el módulo este, me queda que x promedio, despejándola, está entre 8,824, van a tener que ir a hacer la cuenta, y 11,176, y después lo estandarizo, para estandarizar ahora le tengo que restar 11, y el desvío, no, el desvío sigue siendo el mismo, porque era conocido. Quiere decir que el cálculo que tengo que hacer me lleva a una probabilidad en la variable x promedio estandarizada restándole ahora 11, que es su media que estoy suponiendo como verdadera acá. Bueno, a mí me queda que acá quedaría un valor de menos 3,6 y algo, y acá un 1,26, lo que me da una probabilidad de 0,1036, ¿sí? 0,1036 sería el cálculo pensando que en esta situación, cuando la media es 11, ahora recién así la transformé en una normal estándar. Bueno, ahora dibujemos con rojo acá qué pasa cuando tengo 11 y con 11 voy a tener una probabilidad así de chiquitita. 0,1036. Significa que si la media es 11, fíjense, esto es una probabilidad de no rechazar. ¿Estamos de acuerdo? C es una probabilidad de no rechazar. Si la media es 11, ¿11 es un valor de H0? No. Entonces, cuando yo no la rechazo, estoy equivocándome. Esto acá es una probabilidad de equivocarme, ¿sí? Esto que estoy poniendo, vamos a ponerle otro colorcito, en amarillo me da una probabilidad de equivocarme que justamente como este mu que estoy poniendo no es de H0, es de H0, no es de H0, es de H1, esto me estaría dando, uy, qué feo se ve el amarillo, me estaría dando el beta de 11, justamente.
Cuando la media no es de H0, C lo que hace es mirar un beta. Cuando la media que pongo acá sobre la cual estoy calculando la probabilidad es de H0, el C no calcula un riesgo, ¿sí? El riesgo va a venir dado por la probabilidad complementaria. ¿Está bien? En este caso. Este es un riesgo. Bueno, les voy a dejar para que hagan cuentitas de este estilo y van a ver que para esta situación particular de este ensayo, la curva característica me queda con esta forma. No lo voy a terminar, les voy a dejar como para que lo terminen y consulten en cuáles puntos quedan errores y en cuáles puntos esa probabilidad que me está dando la curva no corresponde a un error. Lo último que podríamos decir de ensayos para la media es una situación más general, ¿no? Porque aquí estuvimos haciendo dos casos donde sabíamos que la variable es normal. ¿Cómo sabe uno que la variable es normal? ¡Oh! ¿Se iluminó y lo sabe? Y en realidad no. En realidad hace un estudio también a partir de datos, por ejemplo, lo básico que deberíamos hacer es mirar un histograma y a partir del histograma estimar si la densidad corresponderá o no a una normal, ¿sí? Siempre que la aproximación que vemos, la estimación que vemos en el histograma sea razonablemente normal, el ensayo de hipótesis que estuvimos planteando antes, se puede realizar, ¿sí? Ahora, si la variable no es normal, o sea, estoy viendo que el histograma no es muy asimétrico, no puede corresponder a una normal, entonces deberemos ir por otro lado. Si el tamaño de muestra es muy grande, hay un ensayo, que es un ensayo, se dice asintótico aproximado, ¿sí? Que usa un resultado conocido, y es que la variable promedio, el X promedio, es asintóticamente normal. Entonces, esta variable que obtenemos la puedo pensar, si n es grande, como aproximadamente, con esto estoy diciendo, aproximadamente distribuida con una normal estándar. Y en realidad un resultado que tiene una aproximación todavía mayor, o sea, es peor como ensayo, corresponde a qué pasa si el sigma no es conocido. Y bueno, si yo lo tuve que estimar con los datos, entonces es como tuve que estimar y aproximar otra cosa más. Este estadístico es peor que el que estoy diciendo aquí, pero también funciona como aproximadamente normal estándar y podríamos armarnos un ensayo de hipótesis usándolo como estadístico de prueba. Uno de estos casos, ¿sí? Donde no tengo un estadístico de prueba con distribución linda de modo exacto, sino solamente aproximado, es el caso de ensayo de hipótesis para P. Si yo estoy pensando en P, la proporción o probabilidad en un contexto de variables Bernoulli o distribución de un proceso Bernoulli, la muestra corresponde a mirar variables dicotómicas, ¿no? ¿Hay éxito o no? ¿El artículo es defectuoso o no? Bien, si la muestra la tomo sobre estas variables, puedo estar interesado en formular hipótesis acerca de este parámetro P. Nosotros sabemos estimar P. ¿Cómo lo estimamos? Lo estimamos con lo que llamábamos P pico, el estimador de P, que ni más ni menos contaba la cantidad de éxitos que vemos en la muestra sobre el tamaño de muestra. Y esto corresponde a mirar una variable R que se distribuye binomial con parámetros n y p, y este p es el desconocido. Bueno, cuando n es grande, sabemos que la binomial se puede aproximar por una normal, y en realidad lo que nos va a servir como estadístico de prueba es esto que no sé si se ve muy bien, pero ya lo usamos para construir intervalos de confianza.
y corresponde a una variable p pico estandarizada que se comporta como aproximadamente normal 0,1. Entonces, las pruebas de hipótesis van a ser muy similares a las que hicimos para el ejemplo 1. Bueno, y por ahora eso es todo. Ya veremos algunos ejemplos y trabajaremos también con el software Infostat para hacer ensayos de hipótesis.